Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, otra vez con la Torá en la mano, en busca de capítulos, versículos, lugares, personajes, todo lo relacionado con la misma, desde el mismo lugar de los hechos. Y si bien lo que voy a contar hoy no pasó exactamente aquí, en este punto, pero sí pasó en la tierra de Israel, así que podría decir que hoy también estamos relatando desde el lugar de los hechos. Amigos, ayer hice un video sobre Urim y Tumim que les recomiendo ver, y cuando quise hablar sobre los sorteos sagrados en la Biblia, se me acabó el tiempo. Y este es el momento, este es el lugar para hablar de los mismos. Estoy en Tel Aviv, al lado de un río llamado Ayarcón, de vacaciones de verano en Israel y en el mundo occidental, así que vamos a aprovechar este hermoso día para hablar de los mismos. Y les quiero contar que el tema de los sorteos o dejar que el destino tome decisiones por nosotros es una conducta muy aplicada a través de toda la Torá y también en la Biblia. Cuando en la Biblia habla de Goral, de destino, siempre, pero siempre involucran a Dios, como les contaba ayer en Urim y Tumim. Y hoy lo que vamos a hacer es dar unos cuantos ejemplos sobre aquellos momentos en que el pueblo de Israel decidió hacer sorteos para tomar decisiones, tanto pequeñas como también muy, pero muy importantes. Vamos a recorrer este río, este hermoso lugar, y vamos a aprender sobre este tema que los va a sorprender, amigos. El destino, que además les voy a contar sobre la suerte y las casualidades, que no sé si las hay. Empecemos, amigos. Amigos, antes de que me olvide, les quiero decir que los que no vieron el video de ayer, corran a verlo porque podría ser una introducción al video de hoy. Y amigos, les quiero contar de que la palabra sorteo en hebreo se dice agralá y viene de la palabra goral, que significa destino. Sin embargo, la palabra lotería, tengo entendido, deriva de la palabra lot, que en alemán significa suerte. Para el judaísmo hay una clara diferencia entre el destino, la suerte y las casualidades. El destino es el deseo de Dios y no hay discusión en el tema. La suerte es un tema más complicado, más complejo. Por un lado, en el judaísmo creemos que no estamos sujetos a la suerte, a la mazal. Pero por el otro se dice de que el día de tu cumpleaños, tu suerte es mucho más fuerte y por eso nos saludamos con un mazal tov. También decimos que el día martes es el día de suerte o el número 13 también nos da suerte a los judíos. Así que el tema es más complejo. Y las casualidades, como les decía antes, según el judaísmo, no existen. Nada es casual y todo tiene un motivo. Hablemos entonces de los sorteos sagrados en la Biblia que me quedó pendiente de ayer. Aunque se parecen al Urim y Tumim, entendemos que estamos hablando de dos cosas diferentes. Porque los sorteos sagrados no son llevados a cabo por el sumo sacerdote. Además, que las escrituras utilizan una palabra hebrea diferente, goral, que significa, como les dije, destino, pero que también se podría interpretar como lote, como un predio, una pequeña piedra, porción, recompensa, herencia. Se refiere a cierto objeto como una pequeña piedra, la cual era arrojada o se dejaba caer de forma que determinara una elección. De estos sorteos sagrados, goral, o lote, lote, ahora veo, claro, lote se dice y veo que ahora es muy probable que de esta palabra venga la palabra lotería y no de los alemanes, ¿ven? Todo comienza y termina en la Biblia, veo. Entonces digamos que lotería viene de lote, así como el shekel, el peso viene del shekel, esto también, amigos, uy, qué fácil. Me facilitó ahora las cosas. La cuestión que aunque nuestra cultura ya adoptó la palabra suerte, pienso que no es correcto utilizarla, como lo expliqué en el video sobre si existe o no la suerte. ¿Se acuerdan? Quiero mostrarles diferentes lugares en la Biblia en donde se utilizan estos sorteos sagrados y les voy a leer. Los mejores los voy a dejar para el final, así se quedan a ver todo el video. El primer ejemplo es la selección de hombres para una fuerza militar de invasión descrita en Jueces 1. Vayan a leerla ustedes, yo solo les mando el versículo. El segundo, la repartición de la tierra entre las tribus de Israel, de la porción que estudiamos ayer, la de Pinhas, o la escrita en Josué 18, cuando hice aquel video en Shiloh, el lugar donde se hizo el sorteo para la repartición de las tierras. Tercer ejemplo,
para resolver preguntas difíciles y disputas, como nos escriben en Proverbios 16. Cuarto ejemplo, para detectar a una persona culpable como Acán, de Yoshua o Josué 7, o en el caso de Yoná 1, Jonás. Otro ejemplo, para designar personas para puestos o responsabilidades para servicio. Uno de ellos se lo voy a contar al final, como los sacerdotes que servían en el templo definido en el 1 de Crónicas 24. De aquellos quienes proveerían madera para el fuego del altar de Nehemías o Nehemías 10 para seleccionar a quienes habitarían en Jerusalén, o para la selección del chivo expiatorio en el día de las expiaciones, el día del perdón, escrito en Levítico 16. Amigos, las escrituras nos mencionan que no solo Israel usaba estos sorteos sagrados, también vemos una versión pagana. Por ejemplo, los romanos que se repartieron la vestidura de Jesús, si mal no recuerdo. Además, hay diferentes gobiernos que utilizaban estos sorteos para tomar decisiones o en asuntos judiciales. Por ejemplo, Amán, el enemigo de los judíos, durante el tiempo de la reina Esther, que determinó el tiempo apropiado para la masacre de los judíos, utilizando el pur. El pur es una palabra persa derivada de paré, que significa parte o porción. Y por eso nosotros llamamos Purim o Purim cuando conmemoramos la victoria del pueblo judío sobre Amán y nos disfrazamos. Hay que recordar que el enemigo busca siempre copiar las cosas que hace Dios, y otro ejemplo es la adivinación, que es una copia satánica del sorteo sagrado. Zacarías o Zacarías dijo: porque los terafines hablan inquinidad y los adivinos ven visiones mentirosas. Ellos cuentan sueños falsos y en vano dan consuelo. Por ende, por lo tanto, el pueblo vaga como ovejas, está afligido porque no hay un pastor. El rey Yehoshiau o Josías, les recuerdo, quitó a los adivinos y a los espiritistas, los ídolos domésticos y los otros ídolos y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Yehudá, de Judea y en Jerusalén, con el fin de confirmar las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que recién habían encontrado en los subsuelos del gran templo de Jerusalén. Pero eso no es solo en la historia, amigos. Incluso en los tiempos de hoy, lamentablemente, hay quienes utilizan la adivinación, la cual es una forma satánica y engañosa de supuestamente conocer el futuro. Y ellos lo hacen mediante diferentes prácticas como la astrología, el tarot, la lectura de la palma de la mano, la numerología, las bolas de cristal, lectura de hojas de té o café como hacía mi mamá, o con cristales, huesos, palos, qué sé yo qué más. Estos, amigos, son ejemplos de prácticas que están claramente prohibidas por Dios y por su Torá. Cabe mencionar que mientras que encontramos 6 verbos diferentes en el hebreo que significan lanzar, dar o caer para describir el método de elección por lote, aquel de tirar una monedita, las traducciones en español se limitan a decir para todos los casos echar suertes. Y eso está mal, así que vamos a corregir un poco. En Levítico 16:8 se utiliza la palabra Natán, que significa dar, conceder, establecer. En Yehoshua, Josué 18:6 hablan de Yará, que significa arrojar, disparar o lanzar. En el mismo libro, pero 2 capítulos después, él ya dice Shlach, que significa arrojar o tirar. En el Proverbios 16:33 dice Tul, que significa tirar, llevarse, lanzar. En Isaías 34:17 dice Nafal, que vendría a ser caerse. Y en Joel 3:3 dice Yadad, que significa lanzar con fuerza. Amigos, los sorteos sagrados tuvieron en nuestras vidas una gran influencia. Y fuera de todos los que les fui mencionando antes, me guardé para el final los mejores. Presten atención. El primero es que según la Biblia hebrea o judía, después de que los hermanos de Yosef o José lo hayan vendido para la esclavitud, decidieron contarle a Jacob que su hijo fue devorado por una fiera. Mancharon su vestimenta de sangre como prueba, pero ante la duda de quién le contaría acerca de esa tragedia, hicieron un sorteo y fue Yehudá, el 4º hijo, quien salió elegido y quien le llevó la vestimenta y la noticia a su padre. Otro ejemplo: 40 años estuvo el pueblo de Israel deambulando por el desierto, soñando entrar a la tierra de Israel.
Pero al entrar en ella, ellos tuvieron un desafío no simple. ¿Cómo dividirían las tierras? ¿Quién recibiría la parte rica? ¿Quién las montañas o quién el mar? El destino distribuiría las tierras de Israel, le dijo Dios a Moshe. Deberás hacer un sorteo para saber dónde se asentará cada tribu. Al morir Moshe, Josué, que era el nuevo líder y con quien el pueblo entró a Israel, realizó el sorteo como estaba programado. Amigos, también cuando el resultado era sabido de antemano, en muchas ocasiones realizaron, entre comillas, un sorteo para demostrarle al pueblo que ese es el destino, el deseo de Dios, y Él está por detrás de toda decisión. Al primer rey de Israel, por ejemplo, Shaul, lo encontró el profeta Shmuel, como saben. A pesar de esto, cuando lo quiso presentar al pueblo, les contó cómo lo eligió. Lo hizo por medio de varios sorteos. Sorteos sagrados. En el primer sorteo ganó la tribu de Binjamín entre todas las tribus de Israel. En el segundo ganó la familia Ametrí y en el tercer sorteo ganó Shaul entre todos los miembros de su familia. Y para terminar les cuento que así como hay hoy sorteos complejos o complicados, raspaditas por aquí, qué sé yo por allá, también lo hubo en tiempos de Éxodo. Los primogénitos fueron los elegidos, por ejemplo, para hacer los trabajos relacionados con Dios, primero en el Mishkan y después en el futuro gran templo. Pero al pecar con el becerro de oro, se les prohibió que sigan haciendo esos trabajos y en cambio se eligió a todos los miembros de la tribu Leví. Para ello hubo que comprarlos, entre comillas, y así podían eximirlos de sus obligaciones sagradas. Dios ordenó hacer un censo de todos los levitas y los primogénitos de Israel. El resultado fue 22.000 levitas y 22.273 primogénitos. Estoy citando la Biblia, Cada uno de los levitas comprará y hará el trabajo de un primogénito y así lo liberará. Pero amigos, nos restan 273 primogénitos. ¿Qué hacemos con ellos? Ellos deberían pagar 5 shekel para librarse por sí mismos. Moshe se preguntó, ¿cómo hago para elegir a esas 273 personas? Entonces él organizó un sorteo para todos los primogénitos. 22.273 papelitos o qué sé yo, lo que sea, que en ellos estaba escrito 22.000 veces la palabra Leví y en el resto 5 shekel. Shekel era la moneda de peso. Cada uno de los primogénitos tomó de una enorme urna un papelito o lo que sea que le diría cuál sería su destino, su goral, el deseo de Dios. Y de acá nace la costumbre en un futuro de Pidyon Aben, o la compra del primer hijo que le nace a los padres judíos que no son sacerdotes, como ya les conté en más de una oportunidad. Para resumir y para terminar, amigos, digamos que los sorteos sagrados en la Biblia eran un método utilizado para tomar decisiones divinas o para determinar la voluntad de Dios en situaciones específicas. En la antigüedad, los sorteos se realizaban utilizando diferentes métodos como tirar suertes, lanzar dados o usar objetos especiales marcados. Uno de los ejemplos más conocidos es el de Urim y Tumim, 2 piedras u objetos sagrados utilizados por el sumo sacerdote durante el Antiguo Testamento. Se cree que estas piedras tenían la capacidad de revelar la voluntad de Dios al hacer preguntas específicas y recibir respuestas en formas de sí o no. A medida que la historia bíblica avanzó y se desarrolló, la práctica de los sorteos sagrados pareció disminuir y se da más énfasis a la revelación y la guía directa de Dios a través de profetas y líderes religiosos. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, ya no existe nada de todo eso. En resumen y para sintetizar, los sorteos sagrados en la Biblia eran una forma de buscar la voluntad de Dios en situaciones específicas. Aunque se practicaban en la antigüedad, su importancia parece disminuir a medida que la historia bíblica avanza y se da más énfasis a otras formas de revelación y guía divina. Y espero que me haya hecho explicar, amigos. Con esta hermosa vista del río Yarkón, en el centro de Israel, en las antiguas tierras que por sorteo heredó la tribu de Dan, me despido de ustedes deseándoles que tengan un hermoso domingo y que si les gustó este paseo, no se olviden de regalarme un me gusta.
De esta manera me van a estar ayudando a llevar estas sabidurías a cuanto más casas en cada rincón del mundo, acercándole la Torá a cuanta más gente. Shalom.